Bueno, ya son y media. Buenas tardes. Bueno, como sabéis, ha habido un problema de última hora con Jorge González, que me ha llamado todo preocupado esta tarde, que en fin, que su mujer había tenido un accidente en coche, nada grave, pero que tenía que ir a recogerla y le era imposible pues, impartir este webinar. Hemos avisado a todo el mundo lo antes posible, hemos puesto mensajes en las tutorías pedagógicas y también he enviado mensajes individuales de todo el mundo que se había apuntado al seminario. Hemos reprogramado el webinar de Jorge González para el miércoles, pasado mañana. Lamentar, en fin, los inconvenientes, pero son cosas que pueden pasar y si pueden pasar, pues a veces pasan. Entonces yo he preferido, en lugar de anular el webinar, pues mantenerlo, ya que teníamos la infraestructura preparada y todo el mundo pues se lo había apuntado a la agenda, para dar la oportunidad, pues si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario sobre el máster en general o sobre algún tema concreto de posicionamiento, pues ponerme a vuestra disposición. Y por eso decía antes pues de mantener los micros abiertos pues para, en fin, para dar la palabra y que toméis vosotros la iniciativa pues para plantear estas dudas, sugerencias o comentarios. Y, en fin, pues hasta aquí mi presentación. Si queréis pues hacerme alguna pregunta, sugerencia o lo que sea, pues aquí estoy para lo que me preguntéis. Yo tengo dos temas, uno más concreto y otro un poco más general. Si quieres empiezo por el concreto, que es más corto. Más fácil, más concreto va a ser más fácil. Primero enhorabuena por el máster porque yo por lo menos estoy bastante contento con todo el contenido en general y estoy aprendiendo mucho. La pregunta era, por ejemplo, en la asignatura de posicionamiento, yo no he hecho nunca posicionamiento. Tengo una formación más de diseño y de experiencia de usuario, pero no he hecho, bueno, conozco un poco por encima, pero no he trabajado directamente posicionamiento. Entonces, por ejemplo, en la primera asignatura de posicionamiento, en el artículo primero, en el debate, por ejemplo, se exponen dos posibilidades y las dos de ellas son que describamos herramientas de posicionamiento, las comparemos, o que qué pensamos de, no me acuerdo de qué herramienta era, pero también de posicionamiento. Entonces, si no tengo experiencia ni las he utilizado, a lo mejor sería interesante plantear siempre una pregunta en el debate que no tuviera una implicación tan práctica y tan concreta, porque yo no sé qué comentar en el debate porque tampoco puedo participar, es que no tengo ningún tipo de conocimiento. Entonces no sé si eso lo revisáis con el que imparte cada asignatura o es algo más Bueno, esto nos ocurre a menudo, porque hay una mezcla de estudiantes con una cierta experiencia previa, con estudiantes sin esta experiencia. Nosotros siempre lo hemos planteado esto como una ventaja en lugar de un inconveniente. Claro, eso se puede tratar a muchos niveles. Por ejemplo, a nivel de la simple evaluación del debate. Ahí no debes preocuparte porque nosotros somos flexibles con esos distintos niveles que pueden tener los estudiantes. ¿Vale? Por tanto, ahí tranquilo, tú intervienes en función de tus conocimientos y tu nivel y eso se va a tener en cuenta en el nivel, en el momento de hacer la evaluación del debate, que no todo el mundo pues viene con conocimientos previos. ¿No? De hecho, el máster está pensado para tener muy pocos conocimientos previos. Por lo tanto,
a veces dicen, bueno, es que en los debates hay mucho nivel y yo no sé intervenir. Pues tú intervienes en función de lo que sabes, de lo que has leído en el artículo y haces tu intervención, ¿eh? Sin preocuparte y sin tener ningún reparo en función de que los estudiantes pues están haciendo intervenciones pues más complejas, ¿vale? Vale. Otra cuestión sería, pues, en fin, a nivel del debate, pues recojo tu sugerencia para pues, planteárselo al profesor, para pensar que, claro, al ser al principio de la asignatura, pues a lo mejor sí que convendría pues dar una tercera posibilidad para que en los casos como el tuyo, pues vean pues, que también hay un encaje posible para intervenir sin ninguna barrera, ¿no? Por lo tanto, va bien que me lo digas porque yo recojo esta sugerencia para pues, comentárselo al profesor, ¿vale? Vale. Pero ya verás que, en fin, las unidades didácticas también hay algunas que, pues, que tienen más nivel y otras que son más básicas. Sí, sí. Por eso hay bastante contenido. No exigimos que pues, reviséis y profundicéis con todo el contenido que hay en la asignatura para dar ese margen en función de las características de cada uno. Pues ya verás que en la unidad, bueno, ya has visto que hay un pequeño comentario que dice, pues, el tipo de unidad didáctica que es para que tú puedas ver un poco si se adapta a tus expectativas y se adapta un poco también al nivel que tienes, ¿no? Mm. La pregunta más general. Pues era sobre el proyecto final del máster. Bueno, mi duda era, bueno, mi duda, más que una duda, es una sugerencia o un comentario sobre el proyecto. A mí me parece muy interesante el proyecto, o sea, desarrollar un proyecto a largo plazo con todos los conocimientos que vamos adquiriendo. La única cosa es que, por ejemplo, si el proyecto es llevar a cabo un sitio web y aplicar todo lo que sabemos, como tú dices, hay gente con formaciones muy diferentes. Entonces, para alguien que no sea programador, ¿cómo puede llegar a mostrar el concepto que quiere mostrar si no tiene esa capacidad técnica? Y, por ejemplo, si la mayor parte del máster va a cursar sobre experiencia de usuario y usabilidad, para mí es muy importante, por ejemplo, no solo la parte técnica, sino la parte conceptual y de diseño. O sea, es decir, en todo este tema de usabilidad y de experiencia de usuario, si no somos capaces de mostrar técnicamente lo que queremos con nuestra idea, tampoco vamos a alcanzar el nivel que queremos al hacer el proyecto, ¿no? Sí, no, en eso tienes razón. Piensa que, bueno, en el caso tuyo, el máster de usabilidad, la primera parte es más bien introductoria. Entonces, a partir de las unidades específicas de usabilidad que empiezan en marzo, si no recuerdo mal, pues ya entramos más en digamos, el tema central, los contenidos centrales de usabilidad, ¿no? Pero no debes preocuparte. Cuando dices conocimientos técnicos, no es necesario ni saber programar ningún lenguaje de programación. Y el tema del HTML, pues llegamos a un nivel de que empezamos desde cero y llegamos a un nivel el necesario para luego pues, hacer las unidades que vienen o las asignaturas que vienen posteriormente, que exigen tener un conocimiento mínimo del lenguaje de HTML, que como sabes pues es el lenguaje de marcado de los documentos de las páginas web. Sí, pero sobre todo me refería, porque también trabajo, o sea, el problema no es solo programar en HTML, que
yo tengo conocimientos básicos de programación, incluso con JavaScript. El problema es más que si, por ejemplo, yo estoy pensando a la hora de diseñar el sitio en un diseño y una usabilidad concreta para que cumpla unos mínimos por ejemplo, de accesibilidad, de usabilidad para el usuario. Si técnicamente no tengo mucho conocimiento, por ejemplo, no voy a poder desarrollarlo tal y como lo tengo en la cabeza. Y gracias a la ayuda de David, porque pregunté esto en el foro del máster, algún tipo de plugin para WordPress, y me comentó el Page Builder, que la verdad es que a mí me está sirviendo de mucho, junto con otras herramientas. Pero bueno, que el nivel de... A lo mejor es... O sea, la sugerencia a lo mejor es que a lo mejor me parece más interesante trabajar todo el proyecto final del máster durante el tiempo que esté a un nivel conceptual y definir cada una de las cosas sin tener que mostrar o sin tener que a lo mejor ejecutar un sitio web al final, dejándolo optativo para quien quiera desarrollarlo después de terminar el máster, que lo haga, y centrarnos en cada uno de los aspectos que hemos visto aplicado a un nivel un poco más teórico, pero bueno, es un... Tampoco, pero esta parte más, no te preocupes porque esta parte más teórica, más conceptual, más de diseño, es la que vamos a hacer luego, ¿eh? Aquí vale. un poco empezamos la casa por el tejado, tienes razón. Vale. Te acepto la sugerencia porque es cierto, pero a nosotros nos interesa esta primera parte para que puedas ver pues, un caso real de desarrollo de una web, el entorno en el cual estamos trabajando, que tienes pues, un servidor, tienes un gestor de contenidos, tienes todo un entorno y en esta infraestructura luego nosotros pues, vamos a explicar en la segunda parte la parte más conceptual. Vale. La parte más conceptual, entonces la idea es un poco al final del máster unir las dos vertientes, la parte más, digamos, de implementación, que de hecho es la que estamos haciendo ahora para aplicar los conocimientos de estas primeras asignaturas introductorias, con luego la parte más de diseño. ¿De acuerdo? Vale. No se pueden encajar todas las piezas, es un poco demasiado complejo. Tienes razón que lo ideal sería hacer primero la parte de diseño y luego hacer la parte de implementación, eso es la lógica, siempre va así, ¿no? Pero como hay aquí unos requerimientos más académicos, diríamos, pues lo hacemos de esta forma. No podemos encajarlo de otra manera. ¿Más preguntas, sugerencias, comentarios? ¿Se me oye? Sí. Hola, yo me llamo Mercedes y la sugerencia que yo quería hacer o la pregunta más bien, es ¿por qué es tan corto el tiempo para presentar los ejercicios? Es decir, si estamos durante un mes entero tratando un módulo, el de este mes es el del posicionamiento, a mí me parece que si no sabemos mucho del tema, o si sabemos bastante poco, que es mi caso, pues que en una semana me tenga que dar tiempo a entender, a ver todos los recursos que se presentan en los temas y a presentar los ejercicios, a mí no me da tiempo. Entonces, sin embargo, yo entiendo que en el mes que se está haciendo el desarrollo se deberían de completar, pero me parece que esa rigidez en que se tengan que cumplimentar por semana, pues al final lo que convierte un poco el máster es en una especie de, si no entiendes del tema, una especie de y que no llego. Llega un momento y dices, bueno, pues ya, pues al final todo seguido. Sí. No sé. Bueno, tiene razón de que es un poco estresante. Tiene razón en eso. Más que estresante es que tienes siempre la sensación de que no llegas. Y eso es un poco... A mí no me estresa
desde el punto de vista mental, pero sí es verdad que es un poco como que me parece que anula la capacidad del alumno de poder ir asimilando los conceptos en función fundamentalmente de dónde parte y de lo que sabe. Bueno, aquí hay varias cosas. Una es, hay la posibilidad de entregar los ejercicios después de las fechas indicadas. ¿Vale? Tanto nosotros damos unas fechas de entrega a los ejercicios, pero de hecho se puede entregar luego en fase de recuperación. Por tanto, si hay alguna unidad que quieres revisarla mejor y analizarla mejor, pues puedes entregar los ejercicios luego. Y por otro lado, como he dicho antes, todo lo que está disponible en el aula virtual no es obligatorio realizar. De hecho, el máster está pensado para hacer una parte de lo que está ofertado en cada una de las asignaturas. Entonces damos más unidades didácticas y más contenidos para dar esa flexibilidad que comentaba antes, para dar la oportunidad de que cada uno pues un poco se adapte el máster en función de sus características personales. Entonces, claro, la idea es poder aprovechar al máximo los contenidos que tenemos, ¿eh? Y por el otro es acreditar la superación del máster. Ahí hay dos cosas, entonces se tiene que un poco ir balanceando una y la otra, ¿eh? Porque claro, si el periodo de asimilación de una determinada persona de unos contenidos pues necesita más tiempo, ten en cuenta que luego cuando termine el máster estos contenidos los vas a tener disponibles en tu cuenta de Google Drive del máster. Por tanto, los podrás volver a repasar tantas veces como quieras, ¿eh? Por otro lado, para superar la acreditación del máster, no es necesario hacer cada una de las unidades que tenemos disponibles. Son 7 créditos que hay que ir acumulando en cada una de las asignaturas. Entonces, nosotros somos flexibles, el diseño del máster es flexible para dar la oportunidad de que pues, cada uno se lo pueda adaptar a sus conocimientos previos y lo pueda hacer de forma cómoda, ¿eh? Por tanto, es un poco, por eso damos, digamos, unos días antes de empezar cada asignatura, damos la oportunidad de revisar todos los contenidos. Entonces, la idea es, bueno, revisar los contenidos, en caso de dudas, plantear una consulta en la tutoría pedagógica y diseñarse un itinerario personal para cada una de las personas en función de sus conocimientos previos, sus intereses, sus objetivos profesionales. Y luego esta flexibilidad de entregar los ejercicios a posteriori, por si no se han tenido tiempo o se necesita más tiempo para revisar, o la oportunidad de, posteriormente, incluso cuando ha acabado el máster, poder seguir revisando sus materiales porque, aunque el aula virtual esté cerrada a finales de junio, desde la cuenta Drive, que tenéis la copia de todos los documentos del máster, podéis pues, volver a revisar los materiales una vez el máster ha finalizado. Entonces, todos estos elementos de diseño pues, hacen que bueno, damos la oportunidad para que cada uno pues, se lo pueda adaptar al ritmo que tiene personal y a sus características personales. Muy bien. No sé si te da una respuesta. Hombre, que yo sigo pensando que el mes debía de ser, es decir, este mes nos dedicamos a un tema, pero no la exigencia de todos los miércoles hay que entregar. Porque es que yo creo que se aprende más, se asimila mejor si se van haciendo los temas, más que si se está entretenido en hacer ejercicios. Pero bueno, eso es una opinión
personal, No, y pero yo si tú entiendo podrías- que podrías, casar todo tiene que ser muy difícil. Piensa que tú puedes leer una unidad didáctica y hacer solo el test y no hacer la actividad. Sí, pero vamos, que al final sale, para que cuadre más o menos, sale a 2 ejercicios, 2 test, 2 debates, Pero y no estamos cada hablando de semana. 7 días. No cada semana, ¿eh? Si haces 2 ejercicios cada semana, vas a hacer más de 7 créditos, ¿eh? Salía más o menos en la cuenta que es la media que pone Bueno, ahora no en el tengo los tema. datos en la cabeza, ¿eh? Pero Sí, salen como unos 8, vamos, que me lo he leído esta mañana para mirarlo. Pero bueno, que da igual, que simplemente era una sugerencia, que a mí me parece muy interesante. Y sí es verdad, lo que sí es verdad es que yo, por ejemplo, lo estoy haciendo en 2 años, y a mí sí. me hubiera gustado tener el año pasado los temas relativos, por ejemplo, al posicionamiento que estamos haciendo este año, porque realmente los he empezado a ver 3 días antes, 2 días antes. O sea, realmente no me ha dado tiempo a poder... Hombre, me lo podía haber estudiado por mi cuenta porque en internet hay muchas cosas, pero no lo que son los temas del máster, ¿no? Es decir, es cierto que empieza el mes y es 2 días antes cuando tenemos los temas disponibles. No Sí, da claro, mucho porque tiempo. no es posible tenerlos antes porque los profesores los actualizan. Ya, Todos los profesores revisan los materiales y por ya, eso... sí, pero por eso es que yo entiendo que hay mucha diferencia entre, hombre, yo entiendo que que los másteres son precisamente un lugar de encuentro en gente que tiene un nivel distinto en relación al tema del que se trata. Y la idea es aprender, con lo cual lo normal es, el que se apunta lo normal es que sepa poco, si no, no se apuntarían. Pero vamos, que era una sugerencia simplemente. Muy Pero bien, muchas gracias. de nada. ¿Más preguntas? Sugerencias, recomendaciones. ¿No? Bien, pues ya sabéis que queda grabado. En fin, si queréis hacer un resumen para sumar pues, unos créditos adicionales, pues vamos a poner un espacio para hacer también el resumen de este webinar de hoy, ¿eh? Y si no tenéis ninguna pregunta o sugerencia, pues lo dejaremos aquí, ¿eh? Muchas gracias. Muchas Recordar que gracias. pasado mañana hay el webinar con Jorge González. La semana que viene tenemos el webinar conmigo para el tema del trabajo en grupo y es posible que la otra semana haya otro webinar que estamos negociando ahora con otro profesor para otro tema, ¿eh? Ya lo pondremos en el aula virtual. Muchas gracias y disculpar de nuevo por el inconveniente de última hora con Jorge. Muchas Muy gracias. bien.